Muy buenas noches, queridos hermanos. Espero que todos estén bien. Los invito a compartir un nuevo tema en este martes. Hoy vamos a verlo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, los versículos que van del 20 al 33. Seguimos todos la lectura en nuestra Biblia. Unos griegos buscan a Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decían que habían sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús y le dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de cada uno de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús enseñó y preparó a sus discípulos sobre qué debían esperar, que era su muerte en una cruz levantada para salvación de toda la humanidad. Luego de su entrada a Jerusalén, Jesús les declara que había llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, ¿qué significa que va a ser glorificado? La glorificación incluía su muerte, su resurrección y su ascensión, lo que cambiaría nuestra forma de relacionarnos con Dios. Dice el pasaje que había griegos que habían subido a adorar y querían ver a Jesús. A ver, ¿quiénes serían estos griegos? Como la fiesta de la Pascua era judía, se piensan que eran griegos piadosos, interesados justamente en el judaísmo y en sus celebraciones. Y dice que estos griegos hablan con Felipe y éste le cuenta a Andrés, el cual tenía un nombre que era griego, aunque los dos eran judíos. Venían de un sector de Galilea, de Betsaida, donde había también muchos judíos que hablaban el griego. Indudablemente buscan conocer a Jesús y se acercan a un discípulo que habla su idioma y pueden entonces ayudarlos a conocer a Jesús. Si recordamos, vamos a ver en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que Felipe y Andrés fueron de los primeros judíos que se convirtieron en discípulos de Jesús y ahora son intermediarios entre Jesús y estos griegos por el idioma. Dice la palabra de Dios que
el impacto de su muerte y de su resurrección será mundial, pues no solamente va a afectar al pueblo de Israel, en el cual en ese momento Jesús estaba en medio de ellos. Dice así: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esta es la última etapa del ministerio de enseñanza de Jesús con sus discípulos. La glorificación hará posible la salvación para toda la humanidad, para judíos, para griegos, para judíos o para gentiles, aquellos que los mismos judíos no consideraban ser el pueblo escogido de Dios. Y aparecen dos palabras que son fundamentales también en este tiempo para la iglesia, para los hijos de Dios: sacrificio y servicio. Servicio también del cual ya he hablado en otros mensajes. El seguir y obedecer la voz de Jesús produce un gran impacto en la vida de aquellos que le siguen verdaderamente. Juan habla con una parábola sobre un grano de trigo que, aunque muere cuando cae, produce un fruto abundante que no sería posible si el grano quedara vivo, no muriera. La muerte de nuestro propio ego, de nuestro propio yo, ¿qué hace posible? Da lugar a que Jesús sea el centro de cada una de nuestras vidas. ¿Y qué hizo posible? La muerte, su caída, la caída de Jesús en una cruz, produjo con el tiempo una comunidad de fe en servicio a Dios. La posibilidad que Dios fomenta a través de la llegada de Jesús, de su muerte, de su crucifixión y de su resurrección, es que naciera la comunidad de una iglesia y que esta comunidad pudiera vivir en fe, en servicio a Dios. De la misma manera Jesús declara sobre cuánto amamos muchas veces nuestra vida, y a veces nos amamos tanto que no nos permiten ver e ir al encuentro de los demás. Y justamente cuando Dios crea esta posibilidad por intermedio de Jesús, es ¿para qué? Para que el mismo amor, sacrificio y servicio que mostró Jesús también lo despleguemos nosotros en este tiempo como iglesia y como hijos de Dios en forma individual. Es claro y determinante. Haciendo, dice, estas cosas, no obedeciendo a Dios, perderemos nuestra salvación. Transitar, vivir cada día, implica movimiento, implica una acción. No significa eso que estemos exentos de sufrimientos o de problemas, como lo hablamos también en otros mensajes. Implica el compromiso con el otro, con el que sufre. Es sacrificio para que también la otra persona pueda ser alcanzada y obtener la misma salvación que Dios, cuando nos posibilitó el encuentro a cada uno de nosotros con Él, nos hizo partícipes también de esa salvación. Él vivenció lo que enseñó. Y así como invitó a sus discípulos y los que escuchaban a realizar lo mismo, hoy te invita a vos y me invita a mí a vivir la fe de la misma manera, en las mismas circunstancias quizás que la vivió Jesús, pero en otro tiempo y en otro momento. Así como los preparó para cuando Él no estuviera más a los discípulos, ahora nos sostiene, nos guía y nos prepara, aunque no podamos ver a Jesús en forma presencial. Y también en otro momento yo les hablé de que no estábamos solos, que nos dejó al Espíritu Santo de Dios para que viva y more en medio nuestro, en medio también de la iglesia. Y aparecen otras dos palabritas,
Así como antes yo les nombré que aparecían estas palabritas de sacrificio y de servicio, aquí aparecen las palabritas ansiedad y anuncio. Así como le pidió a su padre, si es posible, aparta de mí esa copa, aquí se pregunta, ¿y qué diré? Padre, sálvame a esta hora. Sin embargo, así como afirmó que haría la voluntad de Dios, aquí también él se responde, pero para esto he llegado a esta hora. Con su misión cumplió con glorificar el nombre de Dios. Con su vida, con su ministerio, con su muerte, con su resurrección, Jesús glorificó el nombre de Dios, el nombre de su Padre. Como la multitud que estaba ahí no entendió la voz de Dios, la confundió con un trueno, la confundió quizás con ángeles que les hablaba, muchas veces también a nosotros nos cuesta entender lo que Dios nos habla en este tiempo también y quiere decirnos en forma personal y en forma comunitaria. Hermanos, cada uno de nosotros, cada día atravesamos por distintas circunstancias y situaciones. A veces más complicadas algunas cosas que otras, pero todos atravesamos por distintas circunstancias. ¿Se acuerdan cuando hablamos en otro momento de los desiertos? De las cosas que implicaban los desiertos. Soledad, muchas veces sacrificio, problemas, circunstancias difíciles. Cada uno de nosotros atravesamos por esas mismas confusiones que el pueblo sintió en ese momento, no entendiendo que el que le hablaba era la voz de Dios por medio de un trueno. Porque muchas veces las cosas en las cuales estamos enfrascados nos perturban y hace que nuestra mente se dispare de buscar verdaderamente la presencia de Dios para nuestras vidas. La cruz será de condena, dice la palabra, para los que no crean. La muerte en la cruz, la tumba vacía, es presencia de Dios en medio de los hijos de Dios, para erradicar ¿qué cosa? A aquel que vino a destruir, que no es nada más ni nada menos que Satanás, y no tiene lugar él en medio del pueblo escogido por Dios. Pero este pueblo escogido por Dios no es solo el pueblo de Israel, porque el mensaje profético también, del cual hablamos en otro mensaje, lo hizo Dios universal para que tu vida y la mía también estuviera incluida en el reino de Dios. Vuelvo a repetir que en el nuevo orden de Dios el mensaje es universal. Y por eso, para aquellos que no creen, la cruz va a ser de condenación, pero para los que creemos, de salvación. Para los que acepten el mensaje, pues dejaron y dejamos, si hemos aceptado el mensaje, que el grano de trigo cayera en la tierra y que germine en ella. Entonces, si el mensaje de Dios, si la palabra de Dios penetra en nuestra vida, va a germinar y va a hacer que produzca frutos de salvación, no solamente de nuestra vida, sino también del entorno que nos rodea y con los cuales compartimos el día a día, para que también puedan entregar sus vidas y poder llegar a obedecer a ese Dios que se acerca también a nosotros y a los demás. Y vamos a nombrar tres cosas que son importantes. El mensaje de un evangelio universal es fundamental en este pasaje que hemos compartido. Por lo cual, hermanos, debemos proclamar un evangelio abierto y amplio, que no limita a nadie la posibilidad de llegar al reino de Dios, de poder escuchar el mensaje,
de poder aceptar el mensaje y de poder obrar de acuerdo al mensaje que ha recibido en su corazón. Por lo tanto, lo primero que resalto es que el mensaje es de un evangelio universal y que es fundamental en este pasaje que hemos compartido. El segundo es que Jesús no solo se entregó a sí mismo para la salvación de todos, sino que también llama a su pueblo a un sacrificio de servicio para salvación y liberación de este mundo necesitado. Un mensaje que es universal, que es para todos, pero que también implica que los hijos de Dios fundamentalmente tengan el servicio de poder acompañar, de poder instruir, de poder proclamar y vivir el mensaje que han recibido. Y lo tercero y último con lo cual voy a terminar en esta noche es que su muerte glorificó a Dios, desterró la muerte y la desesperación que produce la muerte, dando vida a la creación de la iglesia, como lo dije anteriormente. Y esta iglesia, a la cual la muerte y resurrección que tuvo lugar por medio de la cruz y Jesús en ella, nos da la posibilidad como iglesia a que transmitamos ese mensaje viviéndolo, a que ese mensaje nos lleve a incluir a todos dentro de la vida de la iglesia, para que dé fruto, incorporando dentro de la vida de la comunidad a todo aquel que crea que el Señor Jesús también es el Señor de su vida. Esa es nuestra tarea hoy como hijos de Dios. Ninguno de nosotros estamos exentos. Si vos y yo hemos aceptado este mensaje que es universal, porque si lo pudimos aceptar es porque Él nos incluyó. Te incluyó a vos y me incluyó a mí. Entonces no es para que nosotros lo limitemos a las personas que nos gusta o que nos interesa que puedan escucharlo y estar dentro del pueblo de Dios que es universal. Este mensaje es para todos, incluye a todos y debemos proclamarlo con una vida de servicio, con una vida de sacrificio, con una vida que tenga ansiedad por llevar el Evangelio y que esa ansiedad nos lleve a anunciar el Evangelio. Un Evangelio que, como yo dije, es universal, un Evangelio que nos invita a incorporar y a proclamar el Evangelio para todos, y es un Evangelio que hace que la iglesia se abra para que todos puedan entrar en ella, aquellos que confiesen que el Señor Jesús es su Señor y Salvador. Que Dios nos bendiga en esta noche para comprender realmente este pasaje que hemos leído y explicado en esta noche. Y no solamente comprenderlo, vivenciarlo y ponerlo por obra en cada una de nuestras vidas. Gracias por permitirme compartir este nuevo tema con vos en tu hogar, en el nuevo orden de Dios. El mensaje es universal. Que Dios nos bendiga y te invito a orar. Padre Celestial, gracias porque tú, así como en un momento dado te hiciste presente por tu Hijo Jesús en medio de el tiempo que tú enviaste para que Él ofreciera ese sacrificio tan grande de amor en la cruz, también en este tiempo nos hace partícipes de la misma expectativa y experiencia. Gracias, Señor, porque tu mensaje es abierto a todos. Obra en cada una de nuestras mentes y corazones para que nosotros llevemos ese mismo mensaje
de amor, de sacrificio, de esperanza a aquellos que aún no te conocen y que ellos también puedan ser incorporados dentro de la vida de una comunidad de fe para vivir en conjunto el llamado a la cual tú nos has convocado. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has demostrado que siempre cumples tus promesas, nos cuidas y nos acompañas en todo tiempo. Oramos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones y hasta el próximo martes.